Vamos a incorporar también a Pablo Melicchio, que está en comunicación con nosotros, es psicólogo. Melicchio, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos. No, por favor, buenas tardes. Muy preocupado con todo lo que viene pasando en relación a la violencia, ¿no? Hoy estamos, digamos, de alguna manera celebrando que la justicia operó y condenó, pero también es la misma justicia que falla y que no atiende, y que entonces es la otra pata que es muy preocupante, ¿no? Hay un montón, como bien decías, ¿no? Hay un montón de lucios eventuales, Lucio, porque el año pasado, datos que estuve investigando más que nada, por sobre todo en Capital y Gran Buenos Aires, yo creo que fueron más de entre 10.000 y 20.000, y hablamos de casos, no me gusta, yo soy psicólogo, quiero ver ahora digamos, la singularidad, pero hubo cantidad de casos de violencia doméstica. La violencia doméstica es mucho más común de lo que se supone. Y en esa violencia doméstica, ¿sí? de cada 10 casos, 3 son niñas y niños, y lo más alarmante que la mayoría de esas niñas y niños, la violencia la ejercen la madre, el padre, ¿sí? O los que estén, digamos, los de padrastro o madrastra. Entonces, esto tiene que ser la salud mental, tiene que ser una política, ¿sí? En la política pública, tiene que ser central. Se está desatendiendo la salud mental y después aparece un Fernando asesinado o un Lucio asesinado. Claro. Pablo, y en lo que respecta a, y yendo al rol de la jueza, en este caso, la doctora Ballester, pero lo pongo en rol de los jueces en general que priorizan, ante una situación de conflicto entre familias separadas, priorizar a la madre para la vinculación y la crianza y como hogar primario. ¿Cuánto hay que rever realmente de la situación que entre padre y madre puede surgir y que no siempre la madre como primera medida es el mejor lugar, sobre todo si hay antecedentes? Sí, porque hay que seguir debatiendo y formando, digamos, desde políticos, todo personal ligado a la justicia, en escuelas. Hay que seguir informando qué es esto de los géneros, qué es la violencia de género, qué es el odio de género, y también a veces está sobredimensionado el lugar de la mujer como madre, como si fuera un lugar sagrado. Entonces, frente a una separación, muchas veces la justicia, simplemente porque la mujer madre sería ese lugar sobredimensionado, se cree que es el lugar más potable para esa criatura. Hay que estudiar, porque hay veces que son los papás los que son más potables, porque tienen mayor estabilidad emocional, mayor estabilidad económica, se toman a la ligera a veces el trabajo. En este caso es justamente todo lo que está mal en Lucio. Lucio tiene 2 años de maltrato, según estuvimos viendo en sus estudios. 2 años de maltrato y por lo menos 5 entradas, ¿sí? En hospitales por lesiones y quebraduras. Entonces, claramente esa mamá y esa pareja de la madre no estaban en condiciones mucho antes de recibir a Lucio para el cuidado. Entonces, ahí está fallando la justicia, cuando no toma en serio el trabajo de mandar trabajadores sociales, hacer entrevistas psicológicas. Hay un montón de recursos que la justicia tiene que tener y hay que priorizar eso, investigar claramente en cuál es el mejor lugar para esa criatura. Pablo, Carlos Estrene te saluda. Quería preguntarte, hoy mirando hacia atrás, sorprende cómo vos decís 5 entradas a hospitales, marcado, golpeado, los dibujos que el propio Lucio hacía y los organismos del Estado no saltó ninguno, los resortes del Estado no resultó ninguno. ¿A qué podemos estar atentos, ya que el Estado en este caso no nos va a cuidar? ¿A qué podemos estar atentos los adultos, los maestros, los médicos? ¿A qué llamada de atención hace un chico? Sí, muy interesante, Carlos, porque nos tiene que servir como metáfora de lo que hay que trabajar. Sí, Lucio tiene que ser, digamos, el faro para pensar todo lo que hay que hacer para que no aparezca otro Lucio. Y siempre una niña o un niño víctima de cualquier maltrato, ¿sí? Físico, sexual, va a expresarlo emocionalmente, físicamente, siempre. Lo que pasa es que tiene que haber adultos capaces de decodificar esos síntomas.
Rápidamente, en el plano psicológico, un niño, ¿sí?, que es víctima de algún maltrato va a tener retrocesos acorde a su edad cronológica, va a tener retrocesos, se va a volver a hacer pisicaca, va a tartamudear, va a dejar de hablar. Cuando se acerca un adulto va a tener alguna inhibición o va a echar el cuerpo hacia atrás. Puede ser que deje de comer o que coma en demasía. Va a mostrar seguramente llantos, pesadillas, pero tenemos que tener a alguien dispuesto a decodificar esos síntomas. Bueno, pero sí, Pablo... dentro de la casa y las escuelas, por supuesto, también, ¿no? El chico ha estado en el colegio, ha estado en el sanatorio o en las clínicas y demás, y presuntamente nadie vio nada. No, miraron para otro lado. Bueno, por eso te estoy diciendo presuntamente. Pero vuelvo a decir, creo que es un problema, es un problema que estamos, siempre que hay un niño como Lucio o un adolescente como Fernando que terminan de esta manera, la pregunta es, los adultos, ¿dónde estamos? Por eso hay que seguir formando, capacitando. La ley Lucio tiene que ser ese lugar donde toda persona que entre en contacto con las niñeces tiene que tener una preparación, ojalá máxima, pero por lo menos mínima, para detectar los signos que inevitablemente un niño o una niña víctima de violencia va a expresar. Claro. Es imposible. Y por otro lado, a veces, y naturalmente, las niñas y niños no pueden poner en palabras lo que sufren. Pero ¿saben cuál es el discurso de las niñeces? ¿Cuál? Los juegos y los dibujos. Bueno. Siempre van a expresar Pablo, el padecimiento en los dibujos. Lúdica. Es que vos sabés que mientras te escuchaba yo pensaba en la causa. Digo, cuando se vio las pocas veces con la abuela y con el papá, y cuando Lucio tenía alguna marca, y le preguntaban, o en el jardín le preguntaban, en una dice, se cayó del árbol, y a la abuela le dijo, me caí de la bicicleta. O sea, como que estaba muy, coercionado, muy presionado, claro, para que diga otra cosa, claro, por parte de la madre y de la pareja, ¿no? Pero los dibujos, que ahí cuando vos insistís con el tema de los dibujos y ciertos comportamientos o ese lenguaje no verbal que aparece, los dibujos eran un dato clave. Y en el jardín, ¿qué pasó? Que entre las ausencias, entre pandemia, no pandemia, y los dibujos, nadie hizo un monitoreo. Que ahí era como el único salvoconducto que le quedaba a Lucio para mostrar que algo mal estaba con él. Claro, por eso es tan importante, ¿no? Digamos, cuando falla la estructura familiar, la primera institución es la escuela, la otra institución, los hospitales, las clínicas. Creo que hay que seguir prestando atención que digamos, una niña o un niño víctima de maltrato físico, abuso sexual, va a expresar. Por supuesto que a lo mejor si le preguntan, como suelen ser amenazados, van a decir lo que le dijeron, claro, que diga, porque si no van a sentir que lo van a matar o que van a matar al papá o a la mamá. Lo amenazaban con no volver a ver a los abuelos, Pablo. Exactamente. Que le decían no ir con sus juguetes a la casa de sus abuelos, que era donde él era feliz. Claro, entonces lo que van haciendo, le van comiendo, ¿sí? digamos, el cerebro, como se suele decir, le van poniendo una información para que... Presión. La presión, entonces, dale. Sí, las únicas... Iba a decir víboras, pero pobre, las víboras no tienen nada que ver. Las únicas responsables de la muerte de este chico, obviamente, son estas dos mujeres que fueron imputadas. Pero Javier hablaba y Maya hablaba de las responsabilidades del Estado, de la escuela, de los hospitales, de quienes lo atendieron. Uno de los signos que mostraba Lucio era, no lo querían mandar más a los cumpleaños porque cada vez que entraba un cumpleaños se comía absolutamente todo. Todo lo que tenía a mano... Entonces digo, también nosotros como adultos, como padres, estar atentos a los mensajes que los pibes nos dan. Porque eso seguramente, otra vez, no le echo la culpa, no estoy cargando culpa, sino haciendo una responsabilidad social, que es, si un chico dentro de un cumpleaños está al lado de la comida y todo lo que hace, y lo único que hace no es jugar, no es salir, es comer, es porque tiene un problema dentro de la casa. Porque no lo dejaban comer adentro de la casa y no lo querían mandar más a los cumpleaños por esto. Porque una de las dos le dijo a la otra, se van a dar cuenta que no come en casa. Sí, a veces meterse también meterse es salvar la vida, ¿no? Claro. De un lado y del otro. Espéreme, licenciado, un segundito que lo quiero incorporar al doctor Jerome, que es abogado también, que bueno, conocido, ya ha estado con nosotros. ¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo le va, doctor? Ahora, doctor, ¿y a usted qué le parece esto? Decíamos, estamos hablando de lo que escuchamos hoy, el veredicto. ¿Para usted fue incompleto o todo lo contrario? Creo que fue un veredicto bastante completo por lo que vimos, porque no conocemos los fundamentos en que se va a basar esta resolución, ¿no es cierto? Pero el hecho de estar mencionando que hubo ensañamiento y alevosía, y esto no es para un delincuente, esto es para la madre del chico, que actuó con ensañamiento y alevosía. Pero creo que es lo peor que le puede caber a una madre, a la pareja de la madre, haber actuado de esa manera, haberse vengado, porque quizás no se habló de odio de género, por ejemplo, no lo sabemos si puede haber estado o no, pero lo cierto es que lo que importa en este caso es la pena, es que se las haya declarado culpables, que se haya dicho, ¿qué es la alevosía, por ejemplo? La alevosía es matar sobre seguro, matar sabiendo que no tiene ninguna posibilidad de defensa la persona a la que yo estoy matando de a poco. ¿Y ensañamiento qué es? Y ensañamiento es exagerar el castigo, pegar de más, hacer las cosas de forma tal que sufra más, etc. Que esto lo haya hecho la madre es algo absolutamente inaudito. No creo que se conozcan hechos de tanta crueldad como este. No, absolutamente. Creo que no existen en la literatura, por lo menos argentina, policial. Sí, coincido. Y además que haya consentido o que hayan tenido un abuso sexual de esa manera, en forma permanente, además esto fue buscado, porque si estaba con los abuelos, con los tíos, que hayan ido a pedirla, pero pedirla de mala manera, con artimañas, con denuncias falsas, para lograr que finalmente consiguió lo que buscaba, que se rinda. Claro. Bueno, está bien, llévatelo. Sí, ahora consiguió la rendición de la familia. Coincido, doctor, en ese aspecto, y pensaba, y quiero consultarle a Pablo, porque algo que impactó, de lo que usted mencionaba, algo que impactó, Pablo, es que finalmente la justicia, porque no tendrá los elementos suficientes, no condenara por abuso sexual agravado a la madre de Lucio. Claro. Y te tengo que decir que entre las charlas surgía qué le pasaba por la cabeza a esa madre que permitía, pareciera que Abigail era directamente la que más castigo infligía sobre Lucio, pero ¿qué le pasa a una madre por la cabeza que permite que su pareja dé semejante castigo a un hijo, al hijo al que parió? Digo, te lo pregunto desde la psicología, digo, ¿cómo se analiza ese tipo de conductas? Perfecto, cuando decís el hijo que parió, claramente parió un hijo, pero no pudo ser madre esta mujer. Por eso hay que seguir abriendo el diálogo acerca de, se sobredimensiona y muchas mujeres han cargado con ese mito de que se completan siendo madre y si no, no. Evidentemente la elección debe ser una elección ser madre, no es algo innato, tiene que ver con el deseo, hay que estar preparada. Esta mujer, yo pienso más como una progenitora y no como una madre. Entonces cuando decimos cómo esta madre permitió que torturen, cómo ella también lastimó a su hijo, porque no veo ahí una madre con su hijo, sino que veo una mujer que parió y un producto, ¿no? Una criatura que no pudo ponerle la libido del deseo, del amor, de los cuidados, lo fundamental para ser una mamá. Pero ¿para qué? Pero entonces, y un papá. Pero ¿para qué entonces también, ¿no? pidió la tenencia ¿para qué una mujer de estas características pide la tenencia de su hijo? Porque lo reconoce como tal. Por plata. Sí, pero también no olvidemos, y hay muchos casos en la historia de la humanidad y recientes en Argentina y en el mundo, de hombres y mujeres, no madres y padres, hombres y mujeres que quieren a sus hijos, sus productos, como un botín, como un para lastimar a la pareja, bueno, claro. ¿sí? como una cuestión más perversa y psicopática que de amor, ¿no? Entonces creo que tiene que ver esto. ¿Se acuerdan ese viejo cuento de un niño que se debatían si era una mujer o otra la madre y lo empiezan a tironear de los brazos? El rey Salomón. Entonces, la que suelta, para que no lo sigan lastimando, a condición de perder, es la madre. Exacto. Una madre va a soltar por amor, no va a retener por odio. Bueno, pero y además, Pablo y Sumo,
tiene que ver una cuestión económica que quedó probada en la causa, y los fiscales la aprobaron, que era esta extorsión a la familia paterna de Lucio a cambio de plata y para cobrar beneficios. Esto de al abuelo, el abuelo lo contaba, que le pedían plata para que puedan ver a Lucio vía videollamada, le dejaban ver a Lucio unos minutitos y cortaban la videollamada una vez que habían recibido la plata. O sea que acá Lucio era también otro tipo de botín, que era el botín que les permitía tener plata extra a cambio de la extorsión a la familia del papá todo el tiempo. Bueno, porque nuevamente tenemos personas con perturbaciones psicológicas, emocionales. Por eso es tan importante, y el presidente se comprometió a eso, invertir más en políticas de salud mental. Hay que abrir mayores lugares, no solamente la justicia, porque seguimos pensando que solo falla la justicia. Sí, la justicia falla, pero también tenemos que tener políticas públicas que cubran las necesidades de la población en atención en salud mental. No puede ser que una persona que está con un síntoma psicológico le den turnos para dentro de 3 meses. Sí, porque es lo mismo que es igual que el cáncer. En 3 meses eso creció y ya a lo mejor de un síntoma tenemos un cuadro psicopatológico gravísimo. Entonces hay que cuidar más la salud mental, por favor. Claro, en ese punto también está basado, no digo por el tema de salud mental, que es grave también, sino por esta cuestión vinculada a entregar a los chicos sin tener una constante vigilancia de cómo ese chico ahora está, si está bien, no está bien, ya sea con la madre o con el padre. Acá es indistinto. Sí, Doctor Gerón. Esto, Javier, Horada golpea un paradigma, que es que la entrega a la madre siempre se produce como la mejor opción. Sí. Y yo creo que la entrega a la madre debe ser, en la mayoría de los casos, la mejor opción. Debe tenerse preferentemente en cuenta la relación materno-filial. Pero no quiere decir que siempre tenga que ser así. No tiene que ser que las entregas sean prácticamente automáticas. Pero tendría que haber un seguimiento. A ver, tiene que haber un seguimiento. Se entrega a la madre, aun cuando el padre tenga problemas con la madre o el lugar. Por y demás. supuesto. Porque a veces se lo entrega, porque la madre vive en un lugar mejor, porque era el lugar de los chicos y demás, no sé, donde vivían los chicos, entonces se queda con la mamá. Y a veces no tiene buen trato. Y si vive con el padre, a veces puede pasar también que no tiene buen trato. Y eso que lo apuntábamos. Doctor Rúa, también lo sumamos. Queremos mostrarte unos chats de diálogo entre Abigail y Magdalena y la madre, que están en el juicio, son parte del expediente y parte de la condena. Y le dice a Abigail: Lucio se mandó un moco y le pegué. La mamá le contesta: que no se te vaya la mano, que nos vamos a mandar una cagada. Abigail dice: estoy harta, yo tengo que estar todo el día con este pendejo. Que acá es la clave también para entender quién castigaba más, ¿no? Durante el día. Estoy harta, yo tengo que estar todo el día con este pendejo. No podemos salir, no podemos hacer nada con este pendejo acá. Y la mamá le contesta: Abi, ¿cómo le pegaste? Ya van 2 veces que vomita. Es decir, esto fue a posteriori, ¿no es cierto? Cuando la madre tenía el contacto con Lucio y estaba con este problema. Entonces ahí empiezan el intercambio de chats. Y bueno, hay más, ¿no? Hay más, porque esto está todo esto en la fiscalía, Abigail dice: mira, a Lucio no lo quiero ni ver porque me amarga la vida. Y la mamá le contesta, la madre le contesta: espero que no se saque la remera porque lo van a ver. Ponele hielo en la cabeza, así se deshincha. Qué bueno sería que desapareciera. Ahora, ustedes ven, dice Abigail. Lo insólito, Mariana, lo insólito que es, qué bueno sería que desapareciera y lo quiero tener conmigo, peleo para tenerlo y para castigarlo. O sea, es algo que va en contra de los actos propios. Pero acá la madre, a ver, esto está, como dice Mariana, esto está en la causa. Esto fue extraído de los teléfonos celulares que les incautaron, ingresaron los mismos y le encontraron estos chats. Estos chats no estaban inventados, sugeridos y demás. La madre no hace nada para evitarlo, no se enoja. Está más preocupada por ella, que no se descubre y lo que les pueda pasar, que por lo que le está pasando al nene. Porque para ellos, para ambas, porque lo que se ve, y en especial para Abigail, era un estorbo. Era un estorbo, pero es más, pues pongamos el otro chat, el último. Porque en el último, lo que dice... a ver si lo podemos poner, por favor, porque dice, en realidad lo que está diciendo es la maniobra
para poder taparlo. El anterior. El anterior. Espero que no se saque Claro. la remera porque lo van a ver. Lo van a ver, ponele hielo en la cabeza, así se deshincha. Y esto que es brutal de Abigail, qué bueno sería que desapareciera. Que acá, doctor Rúa lo sumo también, es parte de los elementos con los cuales la justicia es inapelable que este tipo de conversaciones derivada en que ya Lucio venía recibiendo castigos y no un plan para matarlo, pero sí evidentemente cuando ocurriese iba a pasar. O sea, esto más que una sensación Sí, de correcto. deseo era todo pergeniado para castigarlo hasta matarlo. Pero yo voy un poquito antes de esto y a lo que dijo el psicólogo que nos está escuchando. Era un objeto, Lucy. Era un objeto. Y un objeto sexual para la madre y un objeto económico para la familia. ¿Y por qué digo esto? Porque se ve a lo largo de los anticipos estos que esta retención del niño no estuvo acompañado bajo ningún punto de vista por un seguimiento ni por un análisis más profundo de cómo vamos a entregarle una criatura a una madre sin analizar previamente todo el estado de vida de ella. Eso no se analizó y por eso derivó en estas situaciones absolutamente lamentables. Hay un punto que quiero también sumarlo al licenciado, que acá también no se han metido y no se han puesto los pantalones largos quienes tenían que hacerlo desde el Estado, porque no hay que soslayar el tema de género. No se habló, pero claramente, el psiquiatra que hablamos ayer lo dijo, lo acaba de decir el doctor también, pero lo dice gente más especializada que entiende de esto. Los ataques sexuales contra Lucio no eran solo los vejámenes por el cual las condenaron, que era, no lo quiero repetir, ya todos sabemos. Sí. Abuso sexual. El abuso sexual. Atacaban particularmente sus genitales. Acá hay una cuestión de género. ¿Y por qué no se querían meter? Porque no quieren quedar pegados con el tema de la acusación de género, que obviamente estamos ni de un lado ni del otro. Cualquier delito contra el género, sea este cual fuere, tiene que ser penado. Correcto. Pero aquí había de las dos mujeres una cuestión de género contra el hombre. Por eso que también Bueno, trajo tanta bronca. Listo. Entonces, perfectamente podemos articular las dos cuestiones que recién dijeron. Claramente Lucio era objeto, ¿sí? Un objeto en ese vínculo, un objeto de la conveniencia, un objeto perverso para esa familia, ¿no? Para esa pareja. No era un sujeto del amor, ¿no? Un sujeto de los cuidados y del amor. En ese sentido, y ahora lo articulamos con lo siguiente, si se pone el foco también, hay que seguir trabajando, ¿sí? En políticas de género realmente integrales, donde el delito, cuando es delito por género, también tenga una condena mayor. No es solamente que estas mujeres estarían perturbadas en lo emocional, en lo psicológico, sino también por el hecho de que Lucio era un varoncito, quizás digamos, las vejaciones y los maltratos cobraron una mayor dimensión, pero si la condena igual va a ser la condena mayor, quedaría incluido. Pero creo que lo importante en esto es que esto quede como faro de donde hay que empezar a poner el foco. El foco hay que empezar a ponerlo en salud mental, en cuidados. Sin duda. Cuando una pareja se separa, que es muy común hoy, las familias sabemos que están en crisis, las parejas también, hay muchas problemáticas psicológicas y emocionales. Una separación puede ser lo más sano para una estructura familiar, pero lo que no termina siendo sano es pues cuando toman a los hijos como botín de guerra para lastimar al otro o por una cuestión económica. Y ahí tienen que entrar el Estado, tiene que entrar la justicia. No es tan caro que un trabajador social o una trabajadora social vaya a las casas, haga entrevistas, que sean citados una vez por semana o cada 15 días en una entrevista psicológica. Pero es lo que tienen que hacer. Porque tarde o temprano, en criollo se los digo, la perdiz salta, el ser humano suele caer en sus propias trampas. Una persona que es violenta va a mostrar la violencia y una persona que es violentada va a mostrar también los síntomas de los maltratos. Pero hay que estar preparado para decodificar Pablo, esto. No van ni la Defensoría de Menores a estar acompañando a la familia en el juicio,
Imagínate todo lo Olvidate. posterior que estamos Sí, viendo. pues. Te queremos agradecer No, esta por favor. charla y todos tus aportes. Un beso grande. No, que esté muy bien. Abrazo.